Muy buenos días, chicos. El día de hoy terminamos nuestra sesión sobre el verbo. Hoy vamos a ver las formas no personales y la formación de los verbos. La clase pasada vimos lo que era un verbo, ¿cierto? Cómo se partía a partir de una raíz y de unos morfemas flexivos que le dan sus conjugaciones. Luego hablamos que existen tres tipos de persona en el verbo, la primera, la segunda y la tercera. Que el verbo tiene un número singular o plural, ¿cierto? Luego hablamos del tiempo verbal, hablábamos que existía el pretérito, que es lo mismo que decir pasado, ¿cierto? El presente o el futuro. Hablábamos de que existían tres modos de decir los verbos, según de lo que yo quería. Estaba el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Y por último hablamos que los verbos tienen un aspecto, ¿cierto? Sea un aspecto imperfecto o perfecto, dependiendo si la acción es terminada o no es terminada. Bueno, eso fue lo que vimos. El que lo quiera repasar, pues puede verlo en YouTube. Allá está el video. Véalo, repáselo, analícelo, júzguelo. Y hoy continuamos, muchachos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con las formas no personales del verbo. ¿Qué es una forma no personal? Pues su nombre lo dice. Una forma que no tiene persona, que no está ni en primera ni en segunda persona, ¿cierto? Pero que tampoco expresan número. Es decir, que no expresan si es singular o si es plural. Y tampoco expresan el modo, es decir, que no expresan si son subjuntivos, si son indicativos, si son imperativos, ¿cierto? No, las formas no personales solo existen de tres formas. Y estas formas, en lugar de desinencias, ¿cierto? De terminaciones, tienen algo que se llaman sufijos, que son palabritas al final que varían un poquito su conjugación. Entonces, miren. Las formas no personales de los verbos son las que no expresan, no indican ni la persona, ni el número, ni el modo, ¿cierto? Esos son formas impersonales o no personales, las que no expresan eso. Y existen tres: el infinitivo, el gerundio y el participio. Estas son las tres formas no personales del verbo. Estas formas no personales, como les decía, no se organizan con desinencia, ¿cierto? Con terminaciones normales de conjugación, sino que tienen sufijos, que varían según la conjugación perteneciente al verbo. Entonces, por ejemplo, en lo que es el infinitivo y el gerundio, hay formas simples y formas compuestas. Recuerdan que les había dicho que la forma simple es cuando está el verbo solito, y cuando está la forma compuesta es cuando el verbo está acompañado de otro verbo auxiliar, como por ejemplo el verbo haber, ¿cierto? Entonces, ya vamos a ver cómo funcionan esto. El participio solo tiene una forma simple, nada más. Entonces vamos a ver cómo se conjugan estas formas no personales. Entonces, el infinitivo, muchachos, los infinitivos son los verbos que terminan en ar, ir, vea, como cabalgar, temer o vivir. Eso en su forma simple del infinitivo. En la forma compuesta del infinitivo se dice, por ejemplo, verbo auxiliar, ¿cierto? Haber cabalgado, usan entonces el ado, ido, que es propio del participio, ¿cierto? Haber cabalgado, haber temido, haber vivido. Esas serían las formas compuestas del infinitivo. Ahora bien, la segunda forma es el gerundio. El gerundio son todos los verbos que terminan en ando, endo. ¿Listo? Como vea, cabalgando, temiendo, viviendo. Eso en sus formas simples. En sus formas compuestas, ¿cierto? En sus formas compuestas encontramos primero el verbo auxiliar que viene en gerundio, ¿cierto? Ando, endo, ¿cierto? Entonces, habiendo cabalgado con participio. Entonces es una mezcla entre el gerundio y el participio, el verbo auxiliar en gerundio y el verbo complementario en participio, ¿cierto? Entonces, habiendo cabalgado, habiendo temido, habiendo vivido, eso es un gerundio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la terminación del auxiliar es así. Lo mismo pasa en el infinitivo, el que termina en infinitivo es el verbo haber, ¿cierto? El otro está terminando en participio. Y pues por terminar entonces el participio, muchachos, pues ya lo vimos en dos ejemplos. El participio es todo verbo que termina en ado o ido, ¿cierto? Cabalgado, temido,
vivido y así, ¿listo? Entonces, eso es, muchachos, lo que serían las formas no personales del verbo, ¿listo? Las tres formas, el infinitivo, el gerundio y el participio. Ahora, por último, muchachos, ¿cierto? Vamos a ver cómo se forman los verbos, cómo crear verbos a partir de sustantivos o adjetivos. Entonces, lo primero que tenemos que entender, ¿cierto? Es que los verbos se pueden formar de dos maneras, ¿cierto? Primero es añadiendo sufijos. Recordemos que ¿qué son los sufijos? Unas partículas de palabra que se ponen al final de una palabra para cambiar su significado, ¿cierto? O su categoría gramatical. ¿A qué le añadimos sufijos? ¿A qué le añadimos esas partículas? Algunos sustantivos y algunos adjetivos. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Vean, por ejemplo, la palabra flor, que es un sustantivo, ¿cierto? Le ponemos el sufijo eser. Florecer. Ahí ya se volvió un verbo, ¿sí o no? Que significa germinar, crecer, demás. Miren, el verbo alegre, el adjetivo alegre, ¿cierto? Alegre, de estar muy feliz. Si yo le quito esta última letra y le pongo el sufijo ar, ¿cierto? Quedaría alegrar, ya se convertiría en un verbo, ¿cierto? Lo mismo, profundo, miren, es un adjetivo, ¿cierto? Si yo añado el izar o ar, ¿cierto? Ar, entonces profundizar, ya convierto este adjetivo, lo convierto en un verbo. Esa es la primera forma de formar verbos. La segunda es cuando le añadimos prefijos y sufijos, o sea, de los dos, ¿cierto? Partes atrás y partes adelante de los sustantivos o los adjetivos para crear nuevos verbos. Por ejemplo, miren, la palabra, el adjetivo rojo, vean, rojo es un adjetivo porque es un color que da una característica, ¿sí o no? Si yo le pongo el prefijo en y le pongo el sufijo ser, entonces ya me quedaría enrojecer, ¿cierto? Le agregué un prefijo, vean acá, esto es el prefijo porque es el que va antes, y le agregué un sufijo, como es ser, que es el que va después, y enrojecer, ¿cierto? Ya cambia y creo un verbo a partir de un adjetivo, añadiéndole prefijos y o sufijos, muchachos, ¿listo? Eso por un lado. Otro ejemplo, miren, el sustantivo mudo, persona que no tiene voz, ¿cierto? Le ponemos el prefijo en, ¿cierto? Y le ponemos el sufijo ser o eser, ¿cierto? Aquí lo que vemos entonces enmudecer es el verbo que se nos crea. Entonces, muchachos, así es que se crean algunos, ¿no? No todos los verbos, muchachos, algunos verbos se crean de esta manera. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengan en cuenta. Vamos entonces ahora a tomar apuntes, vamos a las formas no personales, eso está en la página 120 y 121. Entonces, en la página 120, ¿listo? Ponemos como subtítulo las formas no personales. ¿Listo? Y por favor, copian este primer parrafito, ¿cierto? Este de acá, este primer parrafito. Y luego esta tablita de color azul. Esto está en la página 120. Luego de esto nos vamos a la página 121. Ponemos como subtítulo la formación de verbos. ¿Listo? Después de la formación de verbos, por favor, chicos, están estos dos cositos, ¿cierto? Como en forma de cuadritos y los copian. No hay más, no es más. ¿Listo? Copian estos dos cositos que dicen acá, desde los verbos hasta enmudecer, que les quede bien bonito, bien lindo. ¿Listo? Ahora, muchachos, vamos a solucionar unos punticos específicos. Entonces, de la 120 vamos a solucionar el punto 1 del taller que está al final. Son 4 puntos. Ustedes van a escribir, van a desarrollar, perdón, el punto 1 y el punto 2. Entonces, el punto 1 dice, completa en tu cuaderno las siguientes oraciones con las formas no personales adecuadas y analizan. Entonces, debería, ponemos cuál forma, si es infinitivo, gerundio, participio, conjugamos el verbo como debe ser. Y en el segundo punto hacemos lo mismo. Tenemos unos verbos.
Y tenemos que ponerlos en participio y en gerundio, pero en sus dos formas, en la simple y en la compuesta, que ya se los expliqué. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer de la página 120. Y de la página 121, ese tallercito también tiene 4 puntos. ¿Listo? Entonces ustedes lo que van a hacer es solucionar solo el punto 1, ¿cierto? Que dice, forma verbos añadiendo sufijos a cada una de estas palabras. ¿Listo? Entonces acá tienen, perdón. Acá tienen una serie, ¿cierto? De palabras, ¿cierto? Sustantivos y adjetivos. Y ustedes tienen que modificarlas como les mostré que se formaban los verbos. Quitarles una letrica, ponerles el sufijo. Mírenlos, acá tienen los sufijos que pueden usar, ¿cierto? Por acá más abajito están los prefijos que se pueden usar. Pero que se me movió. Bueno, en su libro aparecen, acá no aparecen, pero en su libro sí están. Página 121, muchachos, eso es. Ya saben, si tienen dudas, preguntas o inquietudes, me pueden ir preguntando. Yo estoy ahí para solucionarles, muchachos. Que pasen un muy feliz día y ya nos vemos.